La única oración que no es contestada es la que nunca se hace. Hoy estamos aquí para confirmar que cuando ponemos nuestros sueños en manos de Dios, nada llega tarde y nada es casualidad. Hoy nos acompaña la creadora de Firmado por Dios, un emprendimiento hecho por y para Dios, que nos recuerda que cuando Él es nuestra guía, las ideas fluyen, los caminos se abren y todo comienza a marchar de la mejor manera. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio en el podcast Tu Voz. El día de hoy tengo una invitada súper especial, una amiga que quiero con toda mi alma y con todo mi corazón. Ella es Geraldine Lozano. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y es un placer el día de hoy estar aquí compartiendo en este espacio tan hermoso, lejos de nuestra tierra, pero súper bendecidas y la verdad muy agradecidas con Dios por este espacio que nos permite vivir el día de hoy. Ella está aquí por un propósito personal y aprovechando, pues estamos haciendo este podcast porque es una mujer que es guerrera, determinada y nos va a explicar el día de hoy cómo ha hecho para que el emprendimiento que tiene el día de hoy pues vaya de la mejor manera y nos va a hablar un poco de esto. Bienvenida, gordita. Bienvenida, muchas gracias, gordita. Qué presentación tan bonita. Bueno, realmente esto va a ser de gordita a gordita, nos tratamos así y pues para que este podcast sea más ameno, yo creo que lo vamos a seguir llevando por ese mismo estilo. Gordita, lo primero que te quiero preguntar es que vamos a hablar de Firmado por Dios, que es un proyecto tuyo y obviamente de tu socia, es un proyecto de dos personas. Y quisiera saber quiénes conforman Firmado por Dios actualmente y qué rol cumple cada una dentro del proyecto. Vale, en este momento somos dos. La otra persona se llama Sara Pacheco y bueno, como tú lo dijiste, es Geraldine, que sería yo. ¿Qué rol cumplimos? Pues yo creo que ambas cumplimos el mismo rol, porque generalmente a mí no me gusta catalogar y decir yo soy esto, ella es esto, no. Yo creo que ambas tenemos las mismas funciones, la misma responsabilidad y lo mismo todo. El mismo propósito. El mismo propósito, o sea, ella es esto y yo es esto, no. Yo creo que no hay roles, aunque sé que es muy importante definir el rol, pero en este momento las dos estamos por igual. ¿De dónde son ustedes y cómo se conocieron? Nosotros somos de Cali, Colombia. Cali, Colombia. Cali, Cali, Colombia para el mundo entero. Eso es, somos de Cali. Nos conocimos en la iglesia. Bueno, yo pertenezco a una iglesia cristiana que se llama El Hábitat, que queda en Parla, en Madrid. Ahí nos conocimos y fue, yo creo que Dios quien nos unió. Ok. ¿Qué las llevó a decidir emprender juntas y no de manera individual? Porque normalmente un emprendimiento siempre lo tiene alguien en la mente y hace como ese llamado a invitar a otras personas a que sean socias. Perfectamente la persona a quien le nació este llamado hubiera dicho, no, yo lo hago solita. Pero ¿qué las llevó a decidir emprender juntas? Pues te voy a contar, fue algo súper curioso, porque yo quería, a mí me gusta lo de la papelería creativa, de hecho Firmado por Dios es de papelería creativa, y me gusta todo lo de la creatividad, me encanta. Y un día estaba en el banco y yo dije, ve, ¿y por qué no le digo a Sara? Porque resulta que para esas fechas nosotros estábamos organizando el evento de jóvenes de la iglesia. El primer evento de jóvenes lo hicimos las dos. Sí, lo recuerdo. Lo hicimos las dos y yo noté que Sara también es creativa y también le gusta. Y cuando estaba ahí en el banco esperando, se me vino a la cabeza. Y yo dije, ¿por qué no decirle a Sara lo que estoy haciendo? A ver si le gusta. Si le gusta, genial, porque también compaginamos muy bien. Y yo dije, perfecto. Si no, bueno, es porque Dios lo quiso así, que no lo hiciéramos. Sí, es como lo que yo te dije, fue como una revelación divina, prácticamente. Exactamente, y así lo hicimos, yo hablé con ella y se dio todo. Dijo que sí, vale. Dijo que sí.
Ahorita vamos a hablar del nacimiento de Firmado por Dios y quiero saber cómo nace Firmado por Dios. Bueno, Firmado por Dios nace porque yo creo primero que Dios ya lo sabía, obviamente. Pero hubo un tiempo, iniciando el año pasado, que Dios me empezó a inquietar mucho. Y yo me puse a ver, a estudiar, a mirar cursos de emprender, pero de emprender para Dios. Ya. Porque es lo que me gusta, que todo lo que uno haga sea para Dios. Para Él. Entonces me puse a estudiar y me di cuenta que yo tenía un propósito. Y empecé a mirar y a conocer esa parte de mí que no sabía, porque no lo sabía, que me gustaba la creatividad. Cuando yo empecé a estudiar y me puse a contestar las preguntas que me hicieron en ese test, yo dije, me gusta la papelería creativa. Y es verdad, cuando me pongo a hacer... A indagar, a explorar. yo digo, yo no sabía. Entonces me puse a mirar, a estudiar y seguir, y me di cuenta que me gusta la parte creativa. Ya. Cuando terminé de hacer el estudio, yo dije, pero ¿qué hago? Algo creativo. Y me di cuenta que quería hacer eso creativo con un mensaje, con cosas de Dios. Vale. ¿Y fue una idea, una necesidad, una oración, un proceso? Sí, ¿o simplemente fue algo que llegó y ya? ¿Fue una oración contestada? ¿Fue una necesidad? ¿O simplemente una idea? ¿O fueron las tres? Yo creo que fueron las tres. Fue la idea, una oración y una necesidad, sí, pero no como algo urgente. Ya. Porque hay necesidades que son urgentes y esta no es una necesidad urgente, eso es una necesidad de llevar un mensaje. Esa es la necesidad. Okay. La oración, claro, porque cuando a mí se me vino la idea, yo dije, ¿será que sí? Y me puse a estudiar la palabra, me puse a orar, me puse a leer la Biblia y le dije a Dios, quiero esto. Y Dios me contestó que sí. Te dio la respuesta. Me dio la respuesta. Gordita, y te pregunto, ¿por qué una papelería dedicada a Dios? Porque creo que es la manera en que cada persona, al leer una hoja, un lapicero, una promesa, sabemos que todo lo que tenemos en este mundo es gracias a Dios. Yo creo que voy a hacer ahí un paréntesis yo creo que ya te lo he comentado anteriormente. Y todos debemos de evangelizar, o sea, todos debemos de llevar la palabra de Dios de alguna u otra manera. Algunas personas lo harán desde lo que muchas personas conocen coloquialmente como tocar la puerta esperando a ver quién le abra. Otros lo harán de otra forma, pero yo creo que lo importante es hacerlo. ¿De qué forma? De cualquiera, pero es hacerlo, porque creo que estamos llamados siempre a eso, como a evangelizar. Y creo que Firmado por Dios también es una forma bonita de llevar esa palabra, ese mensaje de Dios de una forma diferente, pero pues que al final sigue siendo el mismo propósito, evangelizar. Eso es exactamente. Gordita, ¿qué significa para ti que cada producto esté firmado por Él? Para mí significa que Dios nos habla de muchas maneras. Por ejemplo, tú me haces un pedido X de una agenda y yo no sé tu necesidad. Puedo conocerte, pero no sé qué necesitas. Y siento que cuando Dios utiliza muchas personas para hablarnos y de esa manera a través puede ser de la agenda y te llega justo la palabra que tú necesitabas. Entonces pienso que es Dios hablándote. Que es firmado por Él, literal. Literal, eso es. De hecho, el eslogan de nosotros es cada palabra una promesa. Entonces, cada palabra es como si Dios estuviera dando esa respuesta a la que tú necesitabas. A veces la gente dice, es que me siento muy sola, por ejemplo. Y llegas esa agenda y la abres y dice, tú no estás sola, yo estoy contigo. Yo creo que es
una llamada, una reconfortación, como lo quieras llamar, es algo que wow, te sorprende, pero es una promesa que Dios está haciendo, es recordarte y decirte, hey, no estás sola, estoy yo. Vale. Sabemos que es un emprendimiento virtual, sí, y que aún no tiene punto físico, ¿cierto? ¿Cómo ha sido emprender online y qué te ha enseñado hasta ahora este formato? Emprender. Yo creo que online, en físico, como sea, yo creo que emprender es demasiado difícil. Es demasiado difícil, pero no es imposible. Claro, necesitas un trabajo extra o dedicación el doble. De hecho, yo con Sara decimos, somos nuestras propias jefes. Perfecto, sí, somos nuestras propias jefes. Pero ¿a qué costo? Claro. Porque con Sara le decimos, en tu trabajo tienes unas ciertas horas de trabajo y vas, cumple tu función y ya. Pero aquí no. Aquí te esfuerzas, trabajas el doble. No hay una hora límite. Y no hay horas, pero no te pesa. No te pesa porque es algo que tú estás construyendo, que te gusta, es un anhelo, es una meta, es un proyecto. Y es todo un desafío. Tener que trabajar desde un celular, tener que pensar, el cansancio físico, mental, es difícil, pero ha sido maravilloso. Claro, siempre decimos que nada como luchar por lo de uno, nada como sacrificarse por lo de uno. Y yo creo que igual, cuando está enfocado en Dios, como que uno tiene claro, esto lo voy a hacer de esta forma y si me canso, pues dejo mis luchas y mis cargas en manos de Dios y Él al nuevo día me darán nuevas fuerzas para poder seguir continuando. Claro, yo creo que cuando, no lo sé, me atrevería de pronto no a afirmarlo, pero sí a creerlo, que cuando tú lo haces un emprendimiento sin la dirección de Dios, es mucho más difícil. Sí. Porque te cargas de tantas cosas, es que emprender es cargarte física, emocional, de todo, te cargas tanto de cómo hago esto, dónde busco esto, ahora tengo esto, cómo hago esto, y lo que tú creíste es que lo tenías pensado, vas a ver a la realidad y es totalmente diferente. Entonces yo creo que emprender en el camino de Dios es mucho más fácil y llevadero porque tú sabes que no lo estás haciendo con tus fuerzas. Y sí, puedes cansarte, puedes agobiarte, pero al final tú sabes que la recompensa y eso que tienes, Dios te lo va a ayudar. Porque yo lo he creído y lo creo y lo afirmo, que si Dios me puso esto y lo he visto hasta hoy, he visto que Dios me lo confirma día a día que sí es, que no fue simplemente un impulso, que no fue simplemente un desespero. Sí, o yo interpreté mal la respuesta de Dios, no, cada día Dios me confirma que sí era y que tengo el respaldo de Él. Entonces, aunque es difícil, como te digo, emprender con Dios, la satisfacción es diferente. Ok, Gordita, vamos a hablar de algo y es emprender en sociedad, porque obviamente no estás sola, lo hemos dicho desde un principio, ya mencionaste a Sara que es tu socia. ¿Y cómo ha sido ese proceso de confiar, construir y caminar juntas? La confianza, Dios te la da. Dios te da la confianza, la seguridad y te confirma que es esa persona. O sea, para mí no es una casualidad, primero, que haya conocido a Sara. Eso fue un propósito de Dios. Y tampoco fue una casualidad que yo haciendo una fila en un banco se me llegue a la mente Sara. Ajá. No fue, o sea, Dios ya lo tenía escrito. Entonces, volvemos a lo mismo. En mis fuerzas, sin Dios, quizás no me hubiera pensado en Sara. Pero Dios la puso a ella en mi mente. Sé la persona que es. Sé que es una persona conocedora de Dios, es una persona que le entrega totalmente su vida a Dios, sé la comunión que tiene con Dios y la confianza llega de Dios, no llega humanamente, porque como dice la palabra, nosotros no podemos confiar en las personas. Claro, es que es un sentir, es eso, yo creo que es un sentir, es algo que no, si lo hablamos a forma coloquial, como que tú sabes con quién conectas.
Eso es. Sí, esa es la palabra, ese es el sentir que de ahí nace la confianza y obviamente si está respaldado por Dios, pues aún más, es que el proyecto de ustedes es por Dios Es por y Dios. para Dios, Y para entonces precisamente Él hace que esa confianza nazca desde ese sentir, así lo percibo yo. Gordita, ¿qué retos y bendiciones has encontrado al emprender acompañada y no sola? No lo veo como un reto, lo veo como una bendición. Yo creo que Sara ha sido como esa fuente donde si yo colapso, Ajá. y de hecho yo creo que soy la más como que, ¡ah! Dios mío, ¿y ahora qué? Entonces Sara como que es la que me dice, tranquila, La que te aterriza. tranquila, respira, pausa activa, volvemos. Entonces yo creo que estamos... Ha sido más que un reto, una bendición. Es una literal. bendición. No, ella no, ni lidiar con ella, porque hay gente que dice, no, es que tan difícil que es lidiar con otras personas. Claro que es difícil lidiar con otras personas. Todo el tiempo. Porque no somos iguales, obviamente. Ajá. Sara es un mundo, yo soy el otro mundo. Pero cuando estamos en lo de firmado por Dios es diferente. Es diferente porque ella me sostiene, yo la sostengo, unimos nuestras ideas. Cuando se me acaban las ideas, cuando se me agota ya la imaginación, Sí. la creatividad, Sara viene y me dice, lo podemos hacer así. O me dice, esto te combina así. Ujú. O porque no lo hacemos así. Y nunca hasta ahorita, tampoco llevamos mucho tiempo, llevamos un mes. A ver, Bueno, no, un poco más. Desde la Llevamos- creación, como 3, 4 no, meses. desde la creación yo creo que sí, 4 meses, Ajá. desde que llegó la idea y tal, pero desde que empezamos como a salir al aire, un mes. Un mes. Un mes que dijimos ya, tenemos esto y salimos. Entonces no ha sido nada tedioso, no ha sido difícil, no ha sido, porque ella es el sostén. Ella Ok. es mi sostén que me dice, dale, hagámoslo así. Y si no encontramos ideas, ella me las da. Y si yo colapso, ella, y estamos ahí, unidas. Es que yo siempre he creído que uno tiene que formar equipo en absolutamente todo. Cuando te casas, pues formas equipo. Claro. Cuando ya vienen los hijos, es un equipo más grande. Cuando tienes una relación de amistad, es un equipo. O sea, absolutamente todo es un equipo. Y en todo tú formas sociedad. Yo creo que es que siempre hay que pedirle a Dios el discernimiento de que lleguen las personas o te muestren las personas que sean para ti las adecuadas para tú poderte asociar y que las cosas fluyan de la mejor manera. Porque yo también he creído que uno solo puede lograr muchas cosas, pero en equipo tú logras muchísimas más y aparte de eso llegas muchísimo más rápido, porque cuando no está la una, pues está la otra y así se van complementando. Claro, de hecho lo que tú dices está en la Biblia. Si una persona está sola, es un problema. Pero si estás con otra persona, como tú lo dijiste, en relación, en amistad, en lo que sea, es mucho más fácil. Más llevadero. Es más fácil la comunicación, el entenderse, pero esto no es de, a ver, humanamente uno puede lograr muchas cosas, pero si uno pone en la mitad, por decir aquí, en la mitad Dios, créame que es totalmente diferente. Es muy diferente. Gordita, de pronto en este tiempo, ¿en algún momento han sentido como rendirse? Sí. Como tirar la toalla, ¿no? Y ya dejemos esto aquí. Nos pasó algo curioso y nos pasó a las dos. Yo creo que Sara tampoco lo olvidará. Fue un jueves en diciembre. No me acuerdo exactamente la fecha, pero sé el día. Es un jueves porque los jueves vamos a la iglesia. Ajá. Y necesitábamos sacar un pedido súper urgente y conseguir proveedores en Madrid. Ha sido un desafío, ha sido todo un reto conseguirlos, buscar, llegar a ellos, que el precio se ajuste a tu necesidad, a lo que puedas invertir. Ha sido totalmente complejo, no imposible, pero sí un poco difícil. Y ese jueves se nos acabó un material.
y necesitábamos sacar el pedido. Y teníamos que entregar el pedido el viernes. Y no teníamos ese material y eran las 8 de la noche. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Sí, primero tu palabra vale mucho. Claro, es lo más importante. Y si tú ya te comprometiste en ese pedido, cumple. Claro, se pueden presentar muchísimas cosas, pero entre menos margen de error tengas, pues muchísimo mejor. Entonces eran las 8, no conseguíamos el material, estábamos justo el jueves, es jueves de oración en la iglesia. Y yo me aparté, me hice a un lado y yo le dije, Dios, ¿será que yo me precipité? Se apresuró. ¿Será que yo entendí mal? ¿Será que definitivamente es hora de rendirme y dejarlo? Esto no era lo que yo quería, lo que tú querías que yo hiciera, dejarlo. Y se terminó la oración que yo estaba haciéndole a Dios. Y yo le decía a Dios, confírmame, ayúdame a entenderlo. Y Sara se me acercó y me dijo, fue súper bonito, y me dijo, Gerald, ya encontré dónde podemos conseguir el insumo. Y yo le dije, ¿en serio? Eran las 8:30 ya cuando Sara me lo dijo. Y yo le dije, no, pero ya no nos van a contestar. Yo le dije, voy a escribirle por fe. Y le escribí y me contestó. Es que la peor diligencia es la que no se hace. Y me contestó, ese señor me contestó y me dijo, sí, ahí entienda. Para mí fue una respuesta de Dios. Ajá, totalmente. Y al otro día, muy a las 10 en punto que abrían la tienda, yo estaba ahí. Y ahí estaba lo que necesitaba, como lo necesitábamos. Todo. Todo. Entonces, eso fue para mí una respuesta, hey, no te rindas. No te rindas, aunque tengas dificultades, aunque tengas problemas, aunque pasen lo que tengas que pasar. Yo estoy allí respaldándote porque la idea no viene de ti. Dios lo único que hizo fue ponerme algo allí y me dijo, lo puedes estructurar, pero estoy yo quien te voy a dar el proveedor, quien te voy a dar el material, quien te va a dar las ideas, quien te va a dar absolutamente todo. Tú solamente déjate guiar. Y así hacemos. Si Sara no me dice eso en ese momento, yo creo que sí me hubiera rendido. Yo creo que en este caso lo que sostuvo esto o lo que lo sostiene cada vez que existe esta incertidumbre siempre va a ser la oración. Siempre va a ser la oración y el saber esperar. Porque es que a veces tú haces una oración y tú quieres que Dios o sea, no has terminado y que Dios ya te dé la respuesta. Sí. Pero a veces no funciona así, a veces funciona así, y si tienes el discernimiento y la sabiduría, increíble, lo captas y de una, pero otras veces no, otras veces te toca esperar y tener igual el discernimiento y la sabiduría de saber qué persona, a través de qué persona te va a llegar esa respuesta o dónde lo vas a leer para que sepas que esa es la respuesta. Por eso siempre, o sea, yo creo que las oraciones siempre son contestadas, pero en tiempos diferentes. O sea, que todo lo que va a sostener, tanto como tu emprendimiento, como muchas cosas en la vida, yo creo que siempre va a ser la oración y la espera. La oración todo se resuelve orando. Total. Todo se resuelve orando. Gordita, cuando sientes miedo o incertidumbre, ¿cómo vuelven a confiar en este proyecto que está realmente firmado por Dios? En la oración. Igual. En la oración. La oración nos sostiene, la oración nos confirma la palabra de una de la otra. De hecho, yo creo que nosotros decimos, no vamos a trabajar. Hoy no vamos a trabajar. No. Y eso resulta siendo mentira. El día que más trabajan. Y es el día que más trabajamos a la distancia y estamos allí trabajando. Pero no es miedo, es de pronto un punto de que tú tienes que hacer una pausa y volver a continuar. Pero miedo como tal, no. No. Gordita, ¿qué le dirías hoy a otras mujeres inmigrantes que sienten el llamado a emprender pero tienen miedo? Que no hay que tener miedo. Y si tienes miedo,
porque es normal sentir miedo, es natural hacerlo con ese miedo. Pero lo más importante es aprender a depender de Dios. Si tú tienes una idea y esa idea la entregas al Señor, y si Dios te la confirma, no tengas miedo. Claro, nos pueden surgir inseguridades, preguntas, pero esas entreguémoselas a Dios. ¿Que no es fácil? No. ¿Que va a ser imposible? No va a ser imposible. Sí, quizás difícil, ponerte unas metas más claras, más definidas, sacrificar un poco más, pero no hay que tener miedo cuando Dios te ha dado la confirmación, te ha dado la respuesta, te ha dicho, sí, aquí estoy. Miedo no. Y si quizás tienes mucho miedo aún sabiendo que Dios te va a respaldar, hazlo. Hazlo con ese temor. Pero no hay que sentir miedo. Mira, yo creo que muchas personas que me han escuchado en diferentes podcasts o en historias o en lo que sea, creo que me caracterizan de una de tantas frases, es por la que yo digo, el miedo siempre va a existir, pero el miedo tienes que convertirlo como en un amigo. Tómalo de la mano y venga, amiguito, vamos, caminemos juntos, usted me va a acompañar en este proceso, pero no va a ser un impedimento. Y yo creo que ese miedo también debe ir acompañado de fe, porque pues la fe es la certeza de lo que no estás viendo, pero que Dios ya te lo confirmó que así va a ser. Entonces, mantener como esa fe firme y echar para adelante. Claro, a ver, todos sabemos que tenemos un propósito. Todos tenemos dones, talentos, estamos llamados para hacer algo. Pero si tú caminas en fe, todo se puede. No, y que otra cosa, gordita, que es importante, tanto para emprender como para cualquier otro tipo de decisiones que tú vayas a tomar en la vida, es el hecho de saber que si algo te está causando intranquilidad, o por lo menos yo, si a mí algo me causa intranquilidad, yo oro. Si sigue la intranquilidad, sigo orando. Pero si persiste, para mí es un llamado de que no lo debo de hacer, porque cuando hay un llamado y ese llamado te da paz, te da tranquilidad y todo empieza, porque todo se va formando y todo va llegando de formas inexplicables, tú no entiendes cómo, pero todo ahí es. Pero cuando se siente esa necesidad de angustia, desespero, como todas esas cosas tan malucas, y por más de que ores persisten, yo creo que para mí ahí no es. Pero para mí, donde hay tranquilidad, ahí me quedo. Y claramente pues todo acompañado desde la oración. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar que sí y que no, y mirar las banderas. Puede que humanamente nosotros queramos tantas cosas porque las queremos. ¿Quién no quiere tantas cosas? Uh-huh. Pero aún así, tú te metes y te metes y te metes y sabes que si te salió mal desde el principio, no continúes. Y aprende a ver las banderas que Dios te está mostrando. Gordita, y por último, si firmado por Dios pudiera dejar un mensaje en el corazón de cada persona que compre algo, ¿qué te gustaría que fuera? Que sea Dios quien les está hablando. Me gustaría que sientan que no están solos, ni solas. Y que cada palabra llega porque Dios lo puso así. Que, como te lo dije en un principio, yo no sé tu necesidad, yo no sé por qué atraviesas, pero Dios sí lo sabe. Y también puede ser una manera en que Dios te recuerde que Él está para ti. Que aunque pases por dificultades, que aunque pases por muchas pruebas que podamos pasar, Dios está allí. Y Dios te puede hablar por un papel, por una persona. Es más, tú no necesariamente tienes que comprar algo mío para que Dios te hable. Te lo puedo dar yo, por ejemplo, un amigo, tu esposo. Uh-huh. Y tu esposo, tu amigo, yo, lo que sea, sin saber que tú necesitabas esa palabra, es eso. Es Dios quien te lo está confirmando, es Dios quien te lo está diciendo, es Dios quien te está hablando. Porque Dios no va a llegar a decirte, hola, Kate, soy Dios, no.
Dios usa personas, Sí. Dios se manifiesta de maneras diferentes y eso solo lo sabe Dios. Dios sabe tu necesidad, Él te conoce, sabe cómo llegarte y sabe cómo usar a las demás personas. Entonces, siento que si llegas a comprar, si la gente compra, no es comprar un cuaderno, no es comprar una libreta, no. Es un mensaje firmado por Es Él. un mensaje que Dios anhela darte a ti, porque Él conoce lo que necesitas escuchar justo en ese momento. Y no necesariamente tiene que estar un versículo allí. O sea, no vas a decir un ejemplo, Romanos 5:5. No. Dios solamente puede decirte, esfuérzate y sé muy valiente. Y quizás Dios te está confirmando, si te esfuerzas y eres muy valiente, lo vas a lograr. Pero eso, ¿quién lo sabe? Tú, Sí, claro, cada uno. cada uno. Gordita, ahora déjanos por favor a las personas que van a ver este podcast el día de hoy, dinos cómo te pueden encontrar, cuáles son tus páginas, algún correo electrónico, algún número. Igual los vamos a colocar aquí. Para que estén de forma visual, pero pues invita a las personas a que sean parte de Firmado por Dios. Bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Firmado por Dios. Nuestro correo también es firmadoporddios@gmail.com. Como lo dijo Kate, vamos a dejar toda la información aquí. Pero la invitación es más que se dejen tocar por el Espíritu Santo. Y que eso que tú compras, no lo compres pensando que Dios te va a hablar, no. Pero cómpralo con la seguridad de que es algo que Dios quiere hablarte. Que no es simplemente un cuaderno, o un calendario, una agenda, o lo que quieras hacer, o lo que quieras comprarnos con nosotros, porque como te decimos, manejamos todo lo de papelería creativa, es dejar que sea Dios y creer que estás comprando algo para Dios, que tú necesitas en tu vida, porque todos en algún momento de nuestra vida necesitamos una palabra, ese aliento para continuar, y eso nos lo da Dios. Gordita, pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por estar también en mi emprendimiento, que yo lo valoro mucho. Te lo he dicho y te lo he manifestado muchas veces. De verdad, de corazón y de alma, anhelo que este proyecto sea un proyecto grande, que sea un emprendimiento que deje ese mensaje que ustedes en el alma desean, que más que lo económico, sea una huella que impacte en el corazón de las personas, porque los recursos llegan, pero eso llega por añadidura. Lo importante es lo bonito que están sembrando en el corazón de las personas y el mensaje que están llevando. Así que te deseo muchas bendiciones, muchos Amén. éxitos, y una vez más, pues muchas gracias por estar aquí, también apoyándome. Wow, Gordita, muchas gracias por invitarme, muchas gracias porque sé que todo lo que haces lo haces con amor, y lo que yo no veo con mis ojos, Dios sí lo ve. Amén, Y todo Gordita. lo que hagas con amor, todo lo que hagas como si no fuera para ti, sino para Él. Él te va a dar la fortaleza, te va a reconfortar tus sacrificios, y esas cosas que tú estás sembrando hoy, esa semillita va a tener mucho fruto, Gordita. Amén, Gordita, muchas Así gracias. que todos déjaselo a Dios. Y les invito a ustedes también para que, si Dios está tocando la puerta, ábrale, que es la mejor decisión y el mejor camino que podemos tomar. Muchas gracias, Gordita. Bueno, Gordita. Gracias a ustedes por estar aquí en este episodio una vez más. Esperamos que haya sido algo que de verdad haya tocado el corazón y que los impulse a seguir creciendo, pero lo más importante es que dejen entrar a Dios en su corazón. Chao, chao. Adiós.